Pulamien, Mari Compuche, Compu Buenui. Le damos la bienvenida aquí a Muley Zungu, el informativo de Walking Toon TV, y los invitamos a disfrutar de una hora de información y novedades que tenemos para compartir con ustedes. Mucha información acerca de lo que fue el abuelazo el día viernes. También, bueno, una buena noticia para la gente que trabaja en la terminal, ya que, bueno, pudieron conseguir instalar la calefacción allí adentro. Y, bueno, otras informaciones que tienen que ver con cultura. Vamos a la primera información. El abuelazo Bariloche comenzó la jornada de las personas mayores en defensa de sus derechos. Tuvo lugar en el Soyem, allí en la calle Gallardo 1262. Carlos Romano, especialista en derechos humanos y ex juez de amplísima y reconocida trayectoria nacional e internacional, nos comenta de las actividades que tuvieron lugar en el abuelazo. En particular va a estar la subsecretaria de Adulto Mayor de la provincia, luego yo hablando del material de derechos humanos a nivel internacional y lo que es la Convención Interamericana de Adulto Mayor o de Personas Mayores, y explicando lo que debe el Estado, lo que debe el país con respecto a esta deuda constante que tenemos con las poblaciones discriminadas. Cuando hablo de poblaciones discriminadas, estoy hablando de la niñez, lo mismo que del adulto mayor. Hay dos niveles, dos franjas que quisiéramos realmente juntarlas, nos parece útil, pero que indudablemente están siendo violentadas y discriminadas. A partir de allí, me interesó la propuesta que me hicieron de venir a este abuelazo, me gusta el modelo, ojalá que sea un aluvión realmente, y bueno, interés de apoyarlos. ¿La jornada es por todo el día de hoy, viernes 17? Sí, es hasta las 5 de la tarde, calculo. En realidad las conferencias terminan a la mañana y después pasan a un plenario. Y ahí las personas involucradas en la coordinación van a ayudar a que se llegue a una conclusión con todo este tema que toca todas las áreas, obviamente. ¿Las jornadas estas se están haciendo en diferentes puntos del país o solamente se vino a realizar acá a Bariloche? Lo veo muy fuerte acá, con repercusiones en el resto del país. Y por supuesto también en el mundo. Hay mucho análisis en el mundo en este momento con respecto a una población que le dicen pasiva y que no tiene nada de pasivo, máxime por las condiciones de edad y demás. Ha disminuido la natalidad y aumentado la expectativa de vida. Y es una población que pasa con mucha formación, preparada en oficios, en profesionalismos, desaprovechada realmente, y una humanidad que la verdad que no tiene manteca para tirar al techo, ¿no? Tiene que aprovecharlo todo. Y muchas veces se han reclamado ante el Estado acerca de los derechos que tienen los adultos mayores. ¿Han tenido respuesta acerca de lo que se ha pedido? No, falta mucho todavía. En realidad falta también un entendimiento poblacional en cuanto que hay cosas que no se tocan, derechos que no se pueden ni siquiera rozar, hay que cumplirlos y punto, y generar políticas tanto sociales como económicas a partir de ese estándar de derechos que es lo que vengo a explicar. ¿Algo más para agregar? No, mis saludos y que por favor Bariloche no cese de hacer este tipo de actividades ni de apoyar a esta coordinadora de abuelos que mete miedo, me parece. Cambiando la información, aquí en Muley Zungu, el martes 6 de marzo se inauguró la tercera muestra numismática y filatélica de Cenufiba. La muestra es organizada por Cenufiba en el Museo de la Patagonia, allí en el Centro Cívico, y se puede visitar de martes a viernes de 10 a 12:30 horas y de 14 a 19 horas hasta el día 31 de marzo. Nosotros, bueno, en el Museo de la Patagonia, por tercer año consecutivo, estamos llevando una muestra que hacemos todos los años en el mes de marzo,
y en este caso participan diferentes instituciones, tanto el Centro Numismático como el Centro de Chipoleti Numismático, el Centro Numismático y Filatélico de Neuquén y un Instituto Numismático de Avellaneda, el cual se pueden acercar y ver las piezas que fueron acercando. Bueno, comenzó la muestra los primeros días de marzo y se extiende hasta fin de mes. Se extiende la muestra con posibilidad que pueda, por el éxito que tiene, que se pueda extender un poquito más, pero es hasta fin de marzo, en el horario del museo. Bueno, y contanos un poquito cómo crece el centro y bueno, qué es lo que ustedes muestran. Nosotros el centro lo fundamos en el 2015, el 11 de agosto, y una de las actividades que hacemos es esto, mostrar lo que hacemos a la sociedad y que vean desde una perspectiva diferente lo que es la historia. En este caso tenemos billetes de 1881 hasta la actualidad, medallas alusivas a temática naval, a hospitales de refacciones, y en lo que es filatelia tenemos la historia postal, una breve historia postal de lo que es Bariloche en la filatelia, lo que es el Yao Yao en la filatelia, y después tenemos un marco con Notgel, que son monedas de emergencia alemana antes de la Primera Guerra. ¿Y qué repercusión tienen las personas? La verdad que se van todos muy contentos en la muestra, sinceramente van superando las expectativas porque año tras año vamos viendo lo que la gente va queriendo, pero pasa mucho turista y se queda sorprendido porque no se espera encontrarse acá una muestra de este tipo. Buenísimo. ¿Y te podés presentar? Yo soy Mariano Hueque y soy el tesorero de la entidad. Contanos algo de lo de la filatelía, de lo que se está presentando. Estamos presentando una variedad de sobres con estampillas para que la gente pueda venir a ver. Yo soy más de la parte filatélica, de lo que es estampillas, y él se dedica más a lo que es la numismática. Así que podemos mostrar diversas variedades de sobres con sus matasellos impresos en forma grande para que la gente lo pueda ver. Y bueno, a lo largo de este tiempo, ¿ha sido muy difícil la recolección de este material? Sí, son aportes de todas las personas del centro, de diferentes socios del centro, que conjuntamente pudimos lograr cada cuadro. Sí, vi en uno de los sobres, bueno, que hay de diferentes hoteles y diferentes instituciones. Sí, de unidades postales. En este caso el Hotel Yao Yao fue una unidad postal, como funciona el correo en la calle Moreno, funcionaba un correo también en el Cerro Catedral también, en el Yao Yao, en el Hotel Las Terrazas, en el shopping, perdón, Las Terrazas del Hotel Yao Yao funcionaba una estafeta y después fue unidad postal, y cada matasello se diferencia con un dibujito alusivo a cada lugar que representa donde estaba la unidad postal o la estafeta. Bueno, y la gente viene y recorre, pero si quiere tener más información acerca de lo que ustedes realizan. Nosotros, bueno, tenemos una página web que sacamos el mes pasado, que es www.cenufiba.com.ar. El correo electrónico es contacto@cenufiba.com.ar y un teléfono de contacto es 2944 60 41 22. Y después, bueno, aprovecho la oportunidad para invitar, paralela a esta muestra, tenemos una jornada numismática donde vienen 10 entidades del país y fuera del país viene gente a presentar libros, vienen a dar ponencias de Perú, de Bolivia, de Brasil. Así que los invito mañana a las 10 de la mañana en el Consejo Deliberantes que se puedan acercar. La entrada es libre y gratuita para que todos puedan aprovechar y ver, como siempre digo, una historia de una perspectiva diferente. Bueno, y la gente que viene de diferentes lugares, así de, como decías, de diferentes países, ¿se quedan solamente por la jornada del día sábado o van a hacer alguna otra cosa? No, hay muchos que se quedan solamente los 2 días, hay gente que ya vino desde el jueves, se queda hasta el miércoles aprovechando el sacrificio de poder venir y que estamos en Bariloche para pasear. Y bueno, agradecerle, aprovechando la oportunidad, recibimos colaboración tanto del Consejo, a la señora Contreras, también de la provincia recibimos un acompañamiento para poder llevar esto adelante, así que contentos que se pueda realizar y materializar estos proyectos. Bueno, y después acá dentro del museo sabemos que para residentes tiene un costo. La entrada es libre y gratuita, hay un bono contribución que es si el visitante puede abonarlo y si no puede venir igual y visitar la muestra anunciándose, no hay ningún tipo de problema. ¿Y qué días está la exposición? El museo abre cierra los lunes y los domingos
y abre después de martes a sábado, de martes a viernes de 10 de la mañana a 13 horas y de 15 horas a 17:30, 18, si no hubo una modificación que creo, y después tenemos los días sábados corridos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, ¿algo más para agregar? No, simplemente agradecerle la difusión y el acompañamiento, y bueno, invitamos a todos a que puedan venir a ver la muestra. El secretario de Cultura de Río Negro estuvo en la ciudad haciendo la presentación del Mercado Intercultural Argentino, que tendrá como sede la localidad de San Carlos de Bariloche. Vamos al informe que realizamos con Ariel Ábalos. El Ministerio de Cultura de la Nación, que llega para dar los primeros pasos de lo que va a ser en abril el Mercado de Industrias Creativas Argentinas, el MICA, con toda la red MICA, con muchas alternativas que se van a ir planteando en función de un gran encuentro patagónico que se va a realizar aquí en Bariloche desde el 20 al 22 del mes de abril, como les decía. Bueno, se ha elegido nuevamente Bariloche porque en otras oportunidades se ha hecho el Premica justamente aquí en la ciudad. Exacto, se hizo el Premica, bueno, ahora va a ser el Mica Patagonia, digamos. Todas las provincias de la Patagonia van a tener la posibilidad de enviar hasta 10 representantes, 10 productores, y obviamente que Río Negro va a tener un stand particular que vamos a tratar de incluir a todos aquellos interesados, no solamente a 10, sino que lo vamos a hacer muy participativo, muy inclusivo para que toda la provincia se vea reflejada y para que la producción cultural pueda comenzar a visualizarse, pueda comenzar a tomar un lugar en la sociedad como motor de desarrollo también de esta provincia. Hay muchísima actividad económica en torno a la cultura y esta va a ser una ocasión para empezar a visualizar ese movimiento económico y todo lo que se aporta desde el ámbito cultural al desarrollo de la provincia. Otro de los temas sería bueno, la reunión a nivel provincial que hubo del área, digamos, de cultura para hacer un balance de alguna manera de lo que fue el 2017 y bueno, y ya planificar el 2018. Sí, el Consejo Provincial de Cultura funciona desde hace ya 2 años, fue esta la primera reunión anual, se realizó en Viedma, participaron más de 25 directores de cultura, 2 comisionados, representantes de otros municipios que no podían asistir a los directores. Bueno, la verdad que fue una muy buena reunión, como vos bien decís, hicimos un balance pormenorizado del 2017 para poder no solamente recordar lo que pasó, sino para poder utilizarlo como ejercicio de comprensión y apropiación y poder corregir todos aquellos errores que nosotros entendemos que tuvimos o que tenemos durante la gestión, ¿no? Así que vamos a seguir trabajando durante el 2018, vamos a seguir reuniéndonos. En abril va a estar presente también aquí el Consejo Provincial de Cultura y obviamente que son muchísimos los proyectos que hay. La provincia es enorme, es muy amplia, es muy diversa en su matriz cultural y justamente hay que tratar de trabajar mucho más juntos, mucho más unidos, en relación, juntos entre los directores, pero también entre los hacedores culturales, ¿no? Es decir, que no sea solamente una reunión que quede en lo anecdótico o que quede en actas, sino que podamos traspasarlo y llevarlo a la práctica para que se fortalezca la identidad provincial, para que se fortalezca el regionalismo de cada una de esas identidades y que le sirva a la gente que trabaja en la cultura. ¿Cuáles serían para este año algunos desafíos o algunos ejes que hayan ustedes considerados principales o fundamentales para todo este año? Bueno, el principal eje es este que te mencionaba recién, empezar a trabajar en forma mancomunada, empezar a trabajar desde lo colectivo. Los proyectos colectivos son aquellos que justamente nos van a ayudar a resolver problemas comunes que tenemos. Si nosotros pensamos en una sociedad ideal, estamos pensando justamente en eso, en una sociedad que pueda resolver sus proyectos trabajando en conjunto. Si nos dejamos llevar por el individualismo, si nos dejamos encerrar cada uno en nuestra propia realidad, y bueno, va a ser mucho más difícil. Así que hablamos mucho de regionalismo, hablamos mucho de proyectos colectivos, hablamos mucho de fortalecer las identidades regionales y eso nos parece que deberían ser los ejes que a nivel cultural se trabajen. Más allá de que obviamente hay muchos programas que venimos desarrollando desde el principio del gobierno del gobernador Alberto Bretigneck y bueno,
Para eso, por supuesto que lo vamos a continuar, vamos a seguir mejorando, vamos a seguir tratando de llegar a cada vez más sectores e incluirlos a todos, porque bueno, es nuestra misión. Ahora, momento de hacer un recorrido por la provincia. Alrededor de 60 adultos mayores tuvieron la posibilidad de visitar la costa atlántica de la provincia, una alegría para muchos. Sí, una delegación más de tantas. Desde el mes de enero, semanalmente hemos estado recibiendo contingentes de 60 adultos mayores aproximadamente, en esta oportunidad Chipoleti Campo Grande, dentro del marco de uno de los programas que nos ha traído tantas satisfacciones como es el Mar Te Invita. La posibilidad de que durante 4 días adultos mayores de toda la provincia puedan conocer en muchos casos el mar. Uno de los objetivos de la subsecretaría es garantizar derechos en lo que tiene que ver con la recreación, con el esparcimiento, con el tiempo libre, y bueno, este es uno de los programas que apunta a este objetivo. Bien, está marchando bien. La verdad que ha sido un éxito. Noviembre y diciembre del año pasado el Mar Te Invita se realizó en las grutas, con abuelos de toda la provincia, con adultos mayores de toda la provincia, aproximadamente 600, y en esta oportunidad creo que a fines de marzo vamos a llegar a un número de 700. Estamos pensando que así como conocen el mar, trataremos de trasladarnos al valle, a la zona andina, a la cordillera, para poder llegar con ellos a los lugares que no conocen. Estamos hablando de adultos mayores que por diferentes razones de vulnerabilidad o por haber trabajado toda la vida no han tenido la oportunidad de conocer el mar. Hemos tenido el caso de un señor de 102 años, si ustedes lo recuerdan, de Bariloche, que no conocía el mar. Es todo realmente uno no cree que haya alguien que no conozca el mar, sí, es así. Uno de los salientes de este programa es haber podido traer a la gente de la línea, gente de los parajes, gente que ha vivido toda su vida en esos lugares y que por primera vez subía a un colectivo, compartía con otros. Creo que esto tiene que ver con salud, ¿no? Garantizar derechos y trabajar para la salud psicosocial de nuestros mayores y devolver de alguna manera a aquellos que hicieron grande a Río Negro en esta edad, que el Estado esté presente, y bueno, acá están los resultados. Con esta información ahora nos vamos a una pequeña tanda aquí en Muley Zungu y regresamos con más novedades, más noticias. Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días,
Estamos para ayudarte. Continuamos con más novedades aquí en Muley Zungu. Usted nos puede sintonizar en el canal 2 de aire y en canal 10 de ABC Video Cable. Ponen en funcionamiento el sistema de calderas de la terminal de ómnibus. La terminal de la ciudad contará nuevamente con el servicio de calefacción por sistema de caldera con suministro de gas natural. El día martes se recibió la nueva cámara de combustión, equipo necesario para la reinstalación del sistema de calefacción de todo el edificio. Personal del municipio se encuentra realizando las tareas de conexión. Sí, se están haciendo las refacciones necesarias, se trajo la caldera el día lunes y bueno, ya se está en trabajo a cargo de la gente de mantenimiento de la terminal y mantenimiento general para la instalación del nuevo pulmón de la caldera. Es un beneficio bueno para la terminal, ya que muchos pasajeros tienen que hacer noche para poder viajar. No, por supuesto, es algo imprescindible, sobre todo en la ciudad en la que estamos, donde ya se acerca el frío, no solo para los pasajeros, brindar la comodidad para la gente que trabaja acá, ya sea de los boxes, los comercios, los mismos empleados. Bueno, priorizábamos el tema ese como uno desde el día que asumimos el 20 de enero y bueno, llegó la caldera, se compró, se hicieron todos los trámites, ya está en su instalación. Con esto Camusi va a reincorporarnos el tema del gas. Con esto podríamos decir que encaramos el invierno de otra manera. ¿Nos podrías dar algunas características acerca de esta caldera? La caldera fue traída de Mar del Plata, es un pulmón que era lo que se había roto el invierno pasado. La caldera distribuye el aire caliente, como viene su función, en todo lo que es la terminal, tanto en planta baja como en planta alta, como en cada una de las oficinas. Ese trabajo de mantenimiento de los canales ya se había hecho, faltaba la llegada de este pulmón. Y bueno, con este pulmón nuevo ya estamos en condiciones de que la semana que viene esté todo funcionando exitosamente. Buenísimo. Y algo que, bueno, en el día de ayer tenía preocupada a los pasajeros fue que los baños estuvieron cerrados, bueno, por unas horas. Sí, fue un corte programado junto con Aguas Río Negrina, porque se estaban cambiando a la vera de la ruta unos caños. Cuando se nos informa que se iba a cortar el suministro alrededor de la 1 de la tarde, se le avisó a toda la gente, ya tanto de los boxes como la gente que estaba en planta, de que aguantaban los baños un rato más por una cuestión de higiene y de salud, y después fueron cerrados hasta su reincorporación. Duró más o menos 3 horas el corte, en los cuales los baños estuvieron cerrados casi 2. Esto también nos lleva a decir que cuando nosotros asumimos que sabíamos que el compromiso era la caldera, que era como prioridad, como la refacción de los baños que van a comenzar este lunes, sabíamos que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque una cuestión era en el 20 de enero, donde estamos en plena temporada. Ustedes imagínense que por 1 hora o casi 2 de corte pasó lo que pasó, cuando tengamos que refaccionar los baños, que es más tiempo. Entonces, siempre que uno tira un plan o una cuestión de refacción, tiene que tomar en cuenta el momento, la hora, la cantidad de gente que hay, y eso que ayer sabíamos y llevábamos controlado, que entraban nada más que 7 colectivos en ese horario. Imagínense ustedes en plena temporada, si nosotros cerramos los baños 2 horas, es un caos. ¿Y está previsto cuando se haga la refacción poner baños químicos? La realidad es que armamos un plan de refacción de los baños donde van a ser todos bypass externos, lo que nos permite ir trabajando durante el día sin tener que cerrar los baños. Solamente se van a cerrar, y lo vamos a hacer en un horario nocturno, para la conexión de esos caños. Con esto buscamos no tener que hacer un cerramiento, porque la realidad es que los baños químicos también tienen su contra, no aguantan el caudal de gente que ingresa a la terminal. Bueno, ¿algo más para agregar? No, esperar el invierno preparado con las obras de avance. Se ha arreglado la escalera de acceso a los taxis y esa vereda. Esta semana que viene, como les decía, comienzan los baños y todo lo que es pintura en dársela. Ahí escuchábamos las palabras de Juan Pablo Ferrari, el coordinador de la terminal de micros de aquí de la localidad, quien también nos explicaba acerca de por qué los baños dejaron de funcionar el día jueves. Bueno, y fueron justamente por esto de que están acondicionando el lugar para poner la nueva caldera.
El intendente Gustavo Genuso realizó una conferencia de prensa donde habló de muchos temas. Uno de los puntos de la conferencia fue el transporte urbano de pasajeros. Ahí tenemos una problemática que venimos discutiendo con la empresa desde hace un año y pico, que es los kilómetros de más que la empresa, digamos, como nosotros pretendemos un servicio mejor, hacemos que la empresa recorra más kilómetros de lo que tiene permitidos y subsidiados. Entonces tenemos una diferencia, que la empresa de alguna manera dice, bueno, si como pasa en otras ciudades, lo tiene que subsidiar el municipio, nosotros decimos no te lo podemos subsidiar. Entonces estamos discutiendo eso y estamos intentando que en el valor del boleto eso ya no se reclame, pero todavía no terminamos de discutirlo. La multisectorial por el transporte público ha hecho una denuncia que tiene que ver, creo que lo hizo también en la audiencia pública, con los vehículos que la firma Me Gusta tiene asentados en Villa La Angostura, y ellos puntualmente señalan que figuraban esas mismas unidades en la prestación de servicio acá en Bariloche, y se preguntaban, y hacían esta pregunta socialmente, si esto lo estaba finalmente solventando la comunidad. No, para nada, fue un pedido que hicieron hasta que trajeron las unidades reales, y vos tenés que pensar que nosotros, por al no tener autorizado, porque Nación realmente restringe los subsidios, no sé si ustedes siguen el tema, pero es un tema muy grave para la clase trabajadora, sobre todo, que es la que más usa el colectivo. Es un tema muy grave y cada vez viene más duro. Y vos fijate que nosotros podríamos tener 25 colectivos más, porque están parados, porque no les permiten, entrar dentro del valor del subsidio, si no tendríamos hasta un mejor servicio. O sea, están todas las posibilidades de la empresa para un mejor servicio, no tenemos la anuencia todavía, y creo que va a ser muy difícil tenerla, porque a mí me da la sensación que se va hacia una reducción de los subsidios. Es muy difícil tenerla para que esas 25 unidades más que tenemos, que están paradas, porque no tienen autorización, puedan andar, que darían un muy buen servicio. Si nosotros la hiciéramos andar sin subsidio, nos llevaría un valor del boleto que es impagable, ¿no? En cuanto al fallo de la justicia para los micros adaptados, ¿todavía falta mucho para...? No, pero ahora tengo la idea de que en estos días van a empezar a circular algunos colectivos adaptados para probarlo. Tienen muchas dificultades con el territorio, pero lo van a ver pasar. Y bueno, ahí conversen con la empresa a ver cómo les va. En los próximos días comenzarán a acondicionar el área donde será construido el gimnasio de la Universidad Nacional del Comahue. El gimnasio se ubicará en un predio de casi 5 hectáreas en la intersección de las calles Los Andes y Osornos, en los lindes del barrio Jardín Botánico y el barrio La Cumbre. Todo metro cuadrado que nosotros podamos construir viene muy bien y nos pone contentos. Es decir, sí es la obra que más historia tiene, ¿sí? Nosotros estamos hablando de una carrera que nació hace 25 años sin el aula mayor. El aula mayor, el aula más significativa de esa carrera era un gimnasio y no lo teníamos, ¿sí? Entonces esto nos lleva a que todos los años tenemos que negociar los precios de 7 gimnasios en Bariloche, que tampoco hay mucho, ¿sí? Y hay, como bien dijo, hay un requerimiento de espacios de este tipo para poder cubrir las necesidades que Bariloche tiene, ¿no? Y nosotros, bueno, pensamos que esto, además de servir para poder cumplir o cubrir parte de nuestras necesidades, obviamente es una obra muy, muy grande y que va a servir para poder aportar a la necesidad, para cubrir las necesidades que Bariloche tiene en gimnasios para los colegios secundarios, en nivel primario y para la comunidad en sí. Es decir, estamos hablando de una obra que, según lo que nos han dicho, va a ser el gimnasio más grande de la provincia. Entonces, y que lo construyan en nuestro predio, o el predio que nos cedió el municipio, y que nosotros tengamos la responsabilidad de poder trabajar, primero para que se concrete esta obra, y luego para gestionarla, porque no va a ser una obra sencilla, ¿sí? Estamos hablando de 2.000 metros cuadrados, ¿sí? Es toda una responsabilidad que esperemos poder estar
con la capacidad suficiente, ¿sí?, como para responder a esta necesidad. Nos pone muy contento, como les dije, no solo esta obra, sino todas. Pero bueno, así que vamos a tratar de ver cómo podemos trabajar para poder cumplirla y presentarla dentro de 2 años. Como le comentábamos al principio del programa, tuvo el día viernes la jornada del abuelazo allí en el SOYEM. Viviana Pereira, subsecretaria de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro, estuvo presente en el abuelazo y nos comenta acerca de su participación en esta jornada. Me parece sumamente importante la posibilidad que los mayores puedan garantizar uno de sus derechos, que es la participación. De esto se trata esta jornada a la que he sido invitada. Realmente me parece que es uno de los caminos que hay que promocionar y acompañar, más desde mi rol como a cargo de un área dedicada exclusivamente a los derechos de los adultos mayores rionegrinos. Por otra parte, anteriormente fui legisladora y soy autora de una ley de derechos, así que me parece que ver plasmada de alguna manera lo que de alguna manera uno quiso escribir y hacer valer en la ley, se está dando de alguna manera en estos hechos, ¿no?, que estén participando. Bueno, vemos una cantidad de personas adultas que están asistiendo aquí a la jornada del día de hoy, o sea que tiene repercusión lo que en un momento se pidió. Sí, lo más importante es que este movimiento lo han generado los mayores, ¿sí? Los invitados somos nosotros, el doctor Romano y en este caso yo representando a Desarrollo Social de la provincia de Río Negro, pero creo que aquí el protagonista es el adulto mayor, que es el que ha generado este movimiento. ¿Nos puede contar acerca de las actividades que se realizarán hoy? Hoy he sido invitada principalmente para dar a conocer, hablar un poco sobre los ejes de la Ley de Derechos de Protección, la 5071, en la provincia de Río Negro, y por otro lado poder relatar cuáles son los objetivos, las acciones que se llevan a cabo en la subsecretaría a mi cargo en la provincia de Río Negro. Y dentro de la provincia, ¿hay jornadas en diferentes puntos de la provincia o solamente aquí en Bariloche? De este tipo creo que son puntales, creo que se está dando un puntapié inicial en una forma de participación y del protagonismo de los mayores. Nosotros desde la subsecretaría, desde el Ministerio de Desarrollo Social, promocionamos también la formación de grupos, acompañamos a los centros de jubilados y estamos promocionando la formación del Consejo Provincial de Adultos Mayores, todos espacios de participación, de espacios donde se puede debatir, donde se puede sacar conclusiones, donde se puede saber de la boca de los propios protagonistas cuáles son las realidades, cuáles son sus reclamos, cuáles son sus proyectos. Creo que ellos tienen que ser partícipes de la planificación de las políticas públicas para ellos. En caso de que algún abuelo esté escuchando la nota y tenga algún petitorio, algún reclamo acerca de la situación que está viviendo, ¿a dónde se puede acercar? Aquí en Bariloche nosotros tenemos, una de los cambios que hemos hecho en la subsecretaría es la regionalización. Aquí está a cargo de la región el licenciado Nicolás Riquelme en la Delegación de Desarrollo Social, que es conocida por todos. Allí es uno de los equipos que tenemos en la provincia, un equipo encabezado por este licenciado, acompañado por psicólogos, trabajadores sociales, operadores y cuidadores que tomarán su demanda y bueno, lo acompañaremos en aquello que necesite, lo orientaremos y realizaremos acciones para garantizar sus derechos. Bueno, ¿algo más para agregar? No, agradecer al abuelazo, la verdad que me siento halagada por esta invitación y me parece nuevamente, como te decía al principio, los protagonistas son ellos y me parece muy importante que puedan generar este movimiento de participación. Con esta información ahora nos vamos a una nueva tanda publicitaria y continuamos con más Muley Zungu.
Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Regresamos aquí a Muley Zungu con el último bloque de información. La Biblioteca Popular Sarmiento, como le veníamos comentando, cumple años, 90 años, y convoca a la comunidad a los festejos que se realizarán allí. Los inicios de la Biblioteca Popular Sarmiento se remontan a un pequeño espacio en la escuela número 16 y que con el paso de los años creció junto con la ciudad hasta llegar a ser hoy la usina cultural del Cívico. La agenda de actividades por la celebración de estos 90 años comienza el día sábado 17. Gonzalo de Estrada, el presidente de la Biblioteca Sarmiento, nos invita y nos da detalles de los espectáculos que ofrecen a la comunidad. Sí, largamos una semana de eventos importante, para nosotros muy emocionante porque 90 años no es poco. Y porque además consideramos como si fuera una persona, y dijimos, con 90 años, vos cuando hablas con una persona de 90 años, la ves que tiene un entusiasmo y unas ganas a veces, entonces dijimos, tenemos que ser un poco reflejo de eso. Entonces, bueno, los 90 años los largamos con mucha actividad. El sábado tenemos a las 20 horas los chicos de la Nube Percusión. Ya son conocidos en Bariloche, son un grupo maravilloso. No te puedes quedar quieto con ellos, hacen bailar hasta las tablas, pero bueno, van a estar acá en el escenario de la sala de teatro, a partir de las 20 horas, la entrada es libre y gratuita, hay que venir a sacarla con anticipación, porque son 120 butacas nomás, entonces una hora antes va a estar abierta la boletería, la gente viene, retira su entrada ya numerada y después vuelve cuando está el espectáculo. Pero garantizado que van a pasarla lindo. Bueno, en el momento de la obra, que tarda más o menos 2 horas. 1 hora y media, por ahí, sí. Con ellos nunca se sabe. Bueno, ¿y hay algún buffet, algo disponible para el público? No, lamentablemente la parte de gastronomía la tenemos media complicada, porque no tenemos espacios donde dar eso. Pero esperemos que los negocios que estén cerca se brinden a hacer un descuento a los que vienen acá, por lo menos. Bueno, y eso va a ser el día sábado. ¿Y el día domingo? Y el día domingo encaramos a las 16 horas con los chicos de Bariloche Mágico y Solidario, que también son amigos de la casa, todos los años hacen un evento,
Ellos piden un alimento no perecedero para donar a algún comedor. Realmente entusiasman tanto a chicos como a grandes. Ojo, no es solamente infantil. Y son personas maravillosas, le ponen una garra y bueno, piensan hacer una función. Si ven que hay más gente, largarían a hacer otra función. Bueno, eso a partir de las 16 horas. De las 16 horas. Después a las 18:30 tenemos un ciclo que se llama Ciclo de Escritores, que va a estar toda la semana. Bueno, lo abre Pablo Bernasconi con un tema que se llama Paciencia. Su charla va a estar referida a eso. Pablo también es un distinguido amigo de la casa, además de un personaje ya conocido a nivel nacional, y es un orgullo tenerlo de vuelta acá adentro, digamos, actuando. El año pasado estuvo haciendo una obra de teatro, tiene un montón de facetas, pero como escritor era importante que él inicie este ciclo, así que también va a ser complicado entrar, va a haber mucha gente que quiere verlo. Así que bueno, también todas las entradas pasa lo mismo en cualquier espectáculo, son 120 lugares y se tiene que retirar la entrada aquí en la Biblioteca Sarmiento. Sí, así que buenísimo. Y después tenemos algo más, como si esto fuera poco. Cerramos el domingo a las 21 horas. Danza de flamenco en serio, de los lindos. Bariloche tiene muchos grupos de flamenco por su arte. Bueno, en este caso Soledad Utrell se acercó y nos va a presentar su obra Claroscuro. Calculamos que también va a durar 1 hora. También va a ser difícil quedarse quieto, pero no, es un grupo de músicos y bailarines excelentes, así que los invitamos a todos. Otra información que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy es que están avanzando los trabajos de construcción de 2 chemamul, figuras de madera de la cultura mapuche, en el marco del proyecto vinculado al Jardín Botánico Bariloche. Estos chemamul se suman a la figura de un cultrún en la Plaza del Mallín. El Jardín Botánico de Bariloche es un espacio público cuyo principal objetivo es representar el paisaje cultural de la región andino-patagónica en un contexto de interculturalidad con fuerte vinculación con la comunidad. Sí, bueno, me llega la propuesta para la realización de los chemamul y bueno, lo tomo como parte de algo que me pertenece en cuanto a lo que es el oficio y toda esa parte. Y después también hay otra parte espiritual con la que también me moviliza y me solidarizo con el pueblo mapuche, que es una parte importante también la que me moviliza a la expresión en sus diferentes formas de la cultura y bueno, es lo que sé hacer y es lo que ofrezco. Por algo me llega, lo agradezco y bueno, es eso, es para brindar el reconocimiento justamente en los tiempos que corren al pueblo mapuche, a toda la persecución que sabemos que se viene dando desde Roca, ¿no? Bueno, en repudio a toda esa parte oscura de la historia, también me planto para trabajar y expresar lo mejor, de la mejor manera para el reconocimiento del pueblo mapuche. Hablarnos un poco cuántas figuras son y qué características tiene cada una. Bueno, es una pareja, una mujer y un hombre, y las características básicamente, a ver, hay una parte de toda la historia que yo no sé, que es la representatividad del tocado, que según entiendo es algo que representa un tiempo, una era o un tipo de persona, según lo que yo entiendo. Eso no lo hago acorde a algo que me llegue, sino que es algo más bien creativo. Y después, nada, es eso, es una pareja que bueno, que van a estar acá de guardianes en el Jardín Botánico. ¿Qué tipo de madera tienen los troncos y las medidas? Y la altura es de 3 metros y más o menos 50 centímetros de diámetro. Y después el pino es un pino gramallana, sí. Y después eso es básicamente el trabajo que estoy realizando. ¿Hace cuánto tiempo comenzaste con estos trabajos?
Y con estos trabajos en motosierra, más o menos entre el 2008 y 2009 empecé a hacerlo oficial, por decirte de algún modo, sí. Y eso me reconforta cada vez que lo hago, y más cuando se trata de aportar algo a lo que sea el reconocimiento de la cultura. ¿Y has trabajado con relación a los chemamul, a este tipo de figuras que tienen que ver con la cultura mapuche en ocasiones anteriores? Sí, estuve en el evento in situ que se llevó adelante en el 2012, en el que se instalaron 22 chemamul en todo lo que es la parte de la costanera. Y después hice uno en Colonia, Suiza, para un evento igual municipal. Después estuve en Nehuenco, en Balcheta, hice una pareja igual de chemamul, ahí para los chicos del camping. Sí, para una comunidad. Así que, y básicamente en relación a eso, esos han sido los trabajos que he realizado. Después hay otro trabajo que también está vinculado a la cultura mapuche, que tiene que ver con una figura vinculada a la comunidad de Aimé Painé, allá en Ingeniero Huergo. Es verdad, me la había pasado por alto y esa me la pidió la comunidad para representar a justamente a Aimé Painé. Y eso fue en el 2015. Así que sí, esa me la había salteado. Y contanos aquí cuánto tiempo venís trabajando justamente con estos troncos. Y no estoy dedicándole una continuidad en el diario, pero más o menos cada una de las figuras me lleva en proceso y todo, calculo que unos 5 o 6 días cada una. Y bueno, ahora ya estamos en la parte de la mujer y falta menos. Bueno, ¿cómo te sentís, no? Trabajando, aportando desde toda la experiencia que tenés y bueno, formando parte justamente de este proyecto, ¿no? del Jardín Botánico. Me hace sentir cómodo todo lo que es la parte de la expresión, y también me hace ver que hay una falta de coordinación en lo que serían lo que hay que realizar para con las comunidades, un trabajo más común, no sé yo, pero ver de qué manera se pueden organizar o articular las comunidades para que cada uno de estos eventos justamente sea beneficioso y para las comunidades, ¿no? Ver de qué manera se incluyen, no solo en la producción, sino que todo en la parte ceremonial y toda la parte espiritual que ello conlleva, ¿no? Y también para la formación de personas, porque también es un trabajo noble que se puede transmitir tan solo con el simple hecho de observar, ¿no? Ahora nos vamos a ir a un comunicado. Se trata de que se proyectará un documental por el Día de la Promoción de Derechos a Personas Trans. Este domingo 18 de marzo a las 19 horas se proyectará el documental Si te viera tu madre, Huellas de una leona, que relata la historia de la activista por los derechos de las personas trans, Claudia Pía Braudaco. Será en la sala de prensa municipal con entrada libre y gratuita para toda la comunidad. Y esta ha sido la información que hemos tenido para compartir con ustedes, pero ahora antes de despedirnos le vamos a dar las farmacias de turnos para este viernes 16 de marzo. Farmacia de Miguel en Mitre 130, Farmacia Patagónica en Diagonal Capraro 1050 y Farmacia Pirenguapi en Avenida Bustillo kilómetro 8500, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este viernes 16 de marzo. De Miguel en Mitre 130, Farmacia Patagónica en Diagonal Capraro 1050 y Farmacia Pirenguapi, que está abierta hasta las 23 horas y se ubica en Avenida Bustillo kilómetro 8500. Esta ha sido toda la información que hemos tenido para compartir con ustedes. Los esperamos nuevamente el día lunes a partir de las 13 horas con más Muley Zungu. Memoria Pulamuen, Capeu Cayal.